Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muchas gracias por seguirnos en estos especiales que vamos a hacer sobre Ariel Analiza. Y este primero se lo vamos a dedicar, y los primeros, no solo este, a la seguridad. En este caso, seguridad en Bogotá, luego vendrá Medellín, luego vendrá Cali, luego vendrá Barranquilla, para discutir qué es lo que está pasando, porque tenemos varias opiniones. Para algunos no está pasando mayor cosa, es un problema de percepción y de videos que sacan medios de comunicación, pero en general los datos estadísticos siguen iguales. Para otros, donde estoy yo, se está cocinando a nivel urbano algo nuevo, algo diferente, una nueva modalidad del crimen que las autoridades todavía no son capaces ni de leer ni de combatir, como por ejemplo el aumento de la extorsión o el caso de los atracos múltiples o el caso del sicariato. Miren el caso de Barranquilla, donde la ciudad se puso de fiesta, se dice juegos pirotécnicos y demás por la caída de alias R. Vega, o lo que pasó en el caso de Bogotá con el aumento de la extorsión en varias zonas con locales comerciales. De eso es lo que vamos a tratar en este primer programa, sobre la seguridad en Bogotá. Tenga en cuenta las siguientes tres cosas. Uno, le vamos a preguntar a la gente qué opina de cómo se debe mejorar la seguridad en la ciudad. No el balance, sino qué se debería hacer, qué siente la gente que se debería hacer. Lo segundo, todos los datos son oficiales, son estadísticas oficiales. No hay un solo dato mío o de una ONG o de nada. Todos los datos son oficiales de Medicina Legal, de la Policía y de la Secretaría de Seguridad. Y lo tercero, es lo clave que vamos a ver acá, es qué están haciendo las autoridades o si siguen haciendo lo mismo para esperar resultados diferentes. Así que bienvenidos y bienvenidas, acompáñenme y lo primero, ¿qué está pensando la gente que se debería hacer para mejorar la seguridad en Bogotá? Hoy nos encontramos aquí, en las calles del centro de la ciudad de Bogotá, para preguntarle a los ciudadanos su opinión acerca de cómo cree que se supera la crisis de inseguridad en la capital. Construyendo más cárceles de buena seguridad donde las apliquen correctamente y formando un conjunto especial de Fuerza Aérea, Armada, Ejército, Policía y demás. Que haya una mejor distribución de la fuerza pública, de pronto que no estén todos en un solo lugar, sino que haya una distribución estratégica en los puntos más críticos de seguridad en el país o en la ciudad, perdón. En el cual haya más empatía pues con las personas y pues en este caso como serían los establecimientos públicos, en los cuales pues digamos si me robaron por ejemplo yo puedo decir oye necesito mirar las cámaras, me robaron, no vi quién es. Desde los establecimientos públicos podríamos mirar como cierta opción en el cual uno diga uy mira fue aquel, se fue por allí o tal y se puede encontrar como una solución. Las fuerzas públicas por así decirlo como las policías. Bueno, primero creo que hay que capacitar a más personal para que quiera ser policía y segundo, ese personal que ya esté capacitado, los policías, hay que enviarlos a los sectores donde más inseguridad hay. Hacer inversión social en proyectos que le den a la gente la oportunidad de ocupar su tiempo libre, ¿sí? Y también pienso que deberíamos concientizar a la ciudad y de tener ese amor propio para que pues entre todos podamos como mejorar pues. Muy bien, entonces vamos a trabajar en este momento del programa los datos estadísticos. Vamos a analizar la geografía del crimen, los porcentajes y vamos a mirar no solo cómo están los datos, sino cómo está el territorio. Vean esta primera gráfica que me parece, o primer mapa que me parece maravilloso, que en lo general se resume en la presencia de organizaciones criminales en Bogotá. El balance es el siguiente: Bogotá sí tiene 111 organizaciones criminales. De esas 111, entre 108 y 111, hay más o menos 11 de ellas que se catalogan como organizaciones multicrimen. Entre esos está el Tren de Aragua, que ustedes lo están viendo en el mapa. Entre esos están los Camilos, muchos de ellos en la cárcel, pero todavía tienen un manejo desde la cárcel hacia el territorio. Entre esos está Satanás, Nueva Generación, Nuevo Tren de Aragua y demás. Y luego, desde esas 11 más o menos, viene una serie de pequeñas organizaciones criminales, algunas más grandes que otras, que son las que generalmente están los dealers vendiendo droga, en los jaladores de carros, en un crimen mucho más especializado. La pregunta que todos se hacen es, ¿y este Tren de Aragua es el mismo que se maneja en las cárceles de Venezuela? ¿Es el mismo que está en Chile? ¿Es el mismo que está en Argentina? La respuesta es no, aunque hay conexión. Varios de ellos pudieron haber tenido contacto con la organización venezolana del Tren de Aragua, luego vienen y montan como una especie de franquicia, utilizan el nombre, pero traen todas las prácticas criminales y además son bastante descentralizadas como lo que está ocurriendo.
Por eso, en este caso que ustedes están viendo de las organizaciones criminales, de estas 11 organizaciones criminales multicrimen, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la mayoría de ellas son organizaciones criminales compuestas por población colombiana. Puede haber participación de extranjeros, y tal vez bastante en algunas zonas del centro de la ciudad y demás, pero la mayoría tienen participación de población colombiana, para no caer en estos temas raciales. Luego vean ustedes, este gráfico me parece también impresionante, este es el número de homicidios. Vean ustedes, y por eso alguna gente lo que dice acá, como el secretario de Seguridad en Bogotá, dice, no, aquí no está pasando nada raro, todo sigue normal, vamos a tener menos homicidios. Vean ustedes cómo hay un triángulo perfecto. Eso que ustedes ven allá arriba, esa puntica, fueron los casos en los que estuvo Pablo Escobar, el atentado del DAS, y luego Bogotá comienza una caída sostenida de el homicidio, de tal forma que hoy el homicidio, la tasa de homicidio después de estar en casi 30 puntos hace varias décadas, hoy las tenemos rondando entre el 14, 12, 11 y es posible que en algunos años tengamos por debajo de los 2 dígitos, estando en el 9%. Ahí no está la preocupación. ¿Dónde está la preocupación? En el aumento de la extorsión, en el aumento del atraco múltiple y en el aumento del uso de arma de fuego. Vean ustedes este dato, también es maravilloso. Estos son, esta gráfica lo permite ver a nosotros, es el homicidio y el porcentaje de uso de arma de fuego. Es particular, por eso cuando alguna gente dice, no, es que la solución a esta es armar a los civiles. Pues si usted arma a los civiles, lo que va a hacer es disparar el homicidio. Y además muchas de esas armas terminarán en manos de organizaciones criminales. Y además delitos o crímenes que se hacen con arma de fuego se van a disparar. Por ejemplo, los feminicidios. Imagínese un señor violento en su casa que agrede a su esposa o a sus hijos y además sí les da un arma. Entonces eso es lo que ustedes están viendo acá. Luego, este mapa también es muy impresionante. Este es el mapa de la concentración del homicidio. Habíamos dicho, en Bogotá pueden matar 1.200, 1.300 personas al año. ¿Dónde matan? Donde ustedes están viendo el mapa que ustedes están dando ahí. Ese es 2016. Vean ustedes la localidad de Kennedy, de Suba, de Ciudad Bolívar. Vean el centro, como se está dando cuenta. Y ahora vean el mapa del año 2022. Y si ustedes comparan este del 2022 con 2016, con 1997, que está el primer mapa de buen ejercicio de los temas de concentración por calor, en Bogotá matan en las mismas zonas que vienen matando en los últimos 30 años. Lo que varía es la intensidad. Puede ser que el único homicidio que no es tan repetitivo en las mismas zonas es el famoso sicariato o homicidio por encargo. Muy bien. Y ahora ustedes quiero que vean este mapa. Estas son las 10 localidades que priorizaron en la alcaldía de Bogotá y que serían las más afectadas. Están las mismas de hace 20 años. Miren el caso de Kennedy, miren el caso de Suba, particularmente, obviamente Suba Rincón o La Gaitana. Luego miren el caso de San Cristóbal, miren el sur en general de la ciudad. Son las 10 localidades que van a tener priorización y donde ustedes si comparan el mapa de presencia de organizaciones criminales es prácticamente calcado. Este es el porcentaje de uso de arma de fuego en homicidios, viene aumentando. Y una de las particularidades es que no es solo las armas hechizas, sino son armas ilegales, es decir, que en algún punto fueron legales. Por eso ese tema de entregarle armas a civiles sale tan mal. Puede mejorar o puede haber una situación de seguridad de unos cuantos días mejor, pero luego de eso termina muy mal. Luego este es el uso de arma de fuego en hurto a personas, igual aumenta. Hay que tener en cuenta, ahora lo vamos a ver, lo que se llama la cifra negra. Hay mucha gente que no denuncia. Porcentaje de hurto de armas en el robo de automotores también viene aumentando para este año, este mes de 2024. Motocicletas exactamente lo mismo. Y aquí viene el tema. El principal delito que ha aumentado es la extorsión. Este es el porcentaje que ustedes están viendo. Pero ese porcentaje que aumenta en 2024 debe tener una cifra negra del 90-92%, del 89 al 92%, que la cifra negra es lo que no se denuncia, la gente no lo denuncia. Y lo que estamos viviendo en la zona de la 1 de Mayo, donde venden muebles, ahí por la 1 de Mayo con 50, básicamente ahí lo que tenemos es una situación muy complicada en la cual ya mataron un comerciante y toda la gente le está pagando al Tren de Aragua.
Lo mismo puede estar pasando en varias zonas de Chapinero, lo mismo en Bosa, lo mismo en Suba, y donde hay atentados con arma de fuego y además con lanzamiento de bombas molotov y granadas que se han hecho a los locales comerciales. Esta es la localidad de Bosa, una de las más afectadas, donde también tenemos una situación muy compleja en materia de seguridad. Esta es la localidad de Usme, una de las 3 priorizadas, que es una localidad que históricamente tuvo muchas bandas de esas pequeñas y que ahora todo estaría siendo administrado por el Tren de Aragua y habría en muchas de esas zonas estarían las bandas pequeñas subcontratadas. Ya vamos a hablar de eso. Y esto es San Cristóbal, donde está pasando lo mismo. ¿Qué es la subcontratación? Hay una banda grande que se llama, por ejemplo, el Tren de Aragua o Nueva Generación o Satanás o Camilos, y ellos tienen enlaces territoriales, contratan esos enlaces territoriales o pandillas para que protejan sus negocios, y esas pandillas a su vez tienen cierta maniobrabilidad en otros mercados ilegales. Muy bien, esa es la situación de seguridad en Bogotá, con 2 conclusiones. La primera conclusión es que hay unos fenómenos, delitos y crímenes que están aumentando y que aumentan, que son la extorsión y los atracos masivos, y que dan a entender que algo está pasando en materia de seguridad y criminalidad nuevo en las grandes ciudades, y que es lo mismo que pasa en Tuluá, que es lo mismo que pasa en Barranquilla, que es lo mismo que pasa en Soledad. Hay algo nuevo. Y lo segundo, una transformación total del crimen. Les voy a dar este ejemplo. Hace unos años la venta de drogas estaba por ganchos, gancho amarillo, gancho rojo, calavera, Simpson. Cuando alguien compraba una papeleta de droga aparecía una calavera, se sabía que la marca era un gancho, en este caso calavera, o si era de color rojo, era gancho rojo. Y cada uno de esos ganchos obedecía a un cartel o a una estructura criminal regional. En el caso de gancho rojo, obedecía en su momento a los rastrojos. Ese mapa criminal en Bogotá, que duró más o menos 25 a 30 años, ya no existe. En los últimos 4 o 5 años, y sobre todo este año, se ha acelerado la transformación. Ya el tema de los ganchos, de los sayayines, hace un cuento más del pasado, y lo que estamos viviendo es una nueva forma del crimen. Y con esto nos vamos a una entrevista con expertos. Es muy poca la gente que en este momento puede saber qué está pasando con el crimen urbano. No vamos a hablar de la seguridad rural, sino del crimen urbano. Y le he pedido el favor a 2 grandes expertos, experto en este caso y experta en materia de seguridad urbana, que nos acompañen para entender qué está pasando. Por un lado está Hugo Acero. Hugo Acero es un gran amigo, es uno de los maestros en materia de seguridad urbana para los que alguna vez aspiramos a ser expertos en el tema, y fue secretario de seguridad en Bogotá en 2 ocasiones. Primero subsecretario en la época de Antanas Mocus, luego cuando se creó la secretaría durante la primera parte de la administración de Claudia López, ahora exalcaldesa. Y está Laura Bonilla, una compañera también que fue compañera mía de trabajo y de las grandes expertas ahora, que es la subdirectora general de la Fundación Paz y Reconciliación. Hugo, para mucha gente todo sigue más o menos igual. El homicidio va a bajar, hay unos casos de sicariato totalmente esperables, pero no hay nada grave. Para otros hay fenómenos que nos preocupan, como este tema de las transformaciones de los ganchos en nuevas organizaciones criminales. Y yo personalmente estoy preocupado porque digo, a nivel urbano se está cocinando algo nuevo de lo que no habíamos visto. ¿Cuál es su opinión? Ariel, gracias por la invitación. La verdad es que estamos ante una criminalidad cada vez más organizada. No tenemos grandes mafias, pero sí hay una criminalidad cada vez más especializada en las distintas rentas que hay en la ciudad. No es solamente el tema de narcotráfico, porque hay que decirlo así, es narcotráfico, no microtráfico. Microtráfico es la forma en que se distribuye al menudeo la droga en la calle. Estamos hablando de narcotráfico, una parte se queda aquí, otra sale por el aeropuerto, otra va hacia puertos. Pero aquí se hacen cambios de transporte hacia puertos. Y eso no lo traen los estructuras de tercer nivel, digamos. Hay un proceso de mejor estructuración de este tipo de bandas, y son distintas las rentas. Decíamos narcotráfico, hay trata de personas, hay comercio de armas, hay contrabando de manera muy fuerte, y es ese tipo de cosas que realmente hay que enfrentar. Y creo que nos estamos quedando en estructuras de tercer nivel, y nos hemos quedado en estructuras de tercer nivel. Realmente los Sayayines y los distintos grupos, el Tren de Aragua, Satanás, los Camilo, responden a mandos mayores. ¿Dónde están los patrones?
Y la verdad es que esa es una de las preguntas que nos hicimos en la administración pasada al comienzo, a mirar dónde están esas estructuras y dónde están más arriba. Y la verdad es que seguimos atacando todavía el tercer nivel. Algunos trabajos mostraban algunos patrones en los San Andresitos. A Camilo lo ponen unos patrones. Y ahí para abajo lo ponen otros patrones, que son los que realmente están manejando los grandes negocios. El tema es cómo trabajamos, o sea, cómo se atiende un problema de mayor estructuración de la criminalidad, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en una gran cantidad de ciudades capitales. Y creo que ahí hay un elemento importante a desarrollar, y es fortalecer todas las labores de inteligencia e investigación criminal, pero no solamente en la palabra. Hay que tener más hombres y mujeres dedicados realmente a la inteligencia. Hay que tener más hombres y mujeres dedicados a la investigación criminal, y eso supone no solamente por parte de la policía hacer ese esfuerzo, sino además por parte de la Fiscalía tener unos fiscales especializados en cada una de las líneas criminales que puede tener la ciudad. Y ese es un esfuerzo que debe hacer policía y fiscalía. Aumentar el pie de fuerza es necesario para mejorar la seguridad en las calles, pero para atacar este tipo de estructuras realmente se requiere mayor concentración en esas dos labores, y eso supone un esfuerzo mayor a tener, digamos, más hombres y mujeres, pero también desarrollos tecnológicos importantes que requiere tanto la inteligencia como la investigación criminal. Laura, una de las cosas es que hay una cosa que antes los narcos eran muy conocidos. Sí. Ahora hay una cosa que se llama narcos invisibles. De hecho, se van a sorprender Sí. ustedes con las investigaciones que va a hacer la policía frente a la banda La Inmaculada, que lo que se dice es que, pero eso lo vamos a ver en un programa más adelante, y la policía habla de 160 narcos. La Fundación Paz y Reconciliación hizo un estudio regional en materia de seguridad. Hugo aquí lo toca, dice, el tema de los Camilos, de Tren de Aragua, de Satanás, de Nueva Generación. Sí, ese es un problema, pero ahí arriba de eso hay un montón de gente que nadie sabe, nadie conoce, pues que nadie captura además. ¿Cuál es la situación de ese tipo de regionalización hacia Bogotá? Pues mira, voy a ir de grande a chiquito. Entonces, el estudio que hicimos en la Fundación Pares mapea 196 estructuras criminales en solo 7 ciudades. Eso es un montón. Ya lo dijo Hugo, lo has dicho tú muchas veces, es mucha gente. Y efectivamente, digamos, esa gente no podría funcionar si no tuviera acceso a estructuras de mucho más poder. O sea, son bandas pequeñas, son bandas que funcionan regionalmente, localmente, pero ahorita tienen mucho acceso. Nosotros hemos encontrado que ese acceso se puede dar en 2 niveles. Uno, hay una sofisticación como del asesoramiento de esas bandas, o sea, no solamente de los clientes o los patrones, como los dice Hugo, sino también del asesoramiento. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los que están llevando a cabo todo, digamos, toda la estructura administrativa, logística, financiera, económica de los minicapos o de esos narcos invisibles? Abogados. Entonces, en la cárcel de Itagüí le llaman el cartel de los abogados. El cartel de los abogados lo que hace es negociar y traficar con rutas, y todas esas rutas están pasando por lugares urbanos. No son las rutas que estábamos acostumbrados antes, como las rutas del narcotráfico, de pase por un pueblo, por el otro pueblo, sino las rutas son libretas de teléfonos. Es decir, es el funcionario que te contesta el teléfono en un montón de lugares y que te garantiza que tú puedes desarrollar tu negocio. Esa parte está como tercerizada, o sea, es como cuando yo tercerizo la contabilidad de mi organización, eso está tercerizado, y eso es gente de un nivel económico, social, digamos, educativo mucho mayor que efectivamente quien ejecuta la violencia o quien administra la violencia. Y eso me da pie para el segundo punto, y es, estamos muy acostumbrados a describir los mercados de la ilegalidad en función del producto, y yo creo que ahí hay un cambio importante. Entonces, no es el producto, no es el narco, no es la droga, no es la coca. El producto que está vendiendo estos mercados criminales es la producción y la administración de violencia como tal. Entonces, finalmente, yo puedo tener múltiples clientes, porque hay múltiples clientes en la sociedad que les interesa comprar violencia organizada y les interesa comprar ese control territorial y que se dé. Entonces, este grupo, digamos que la tiene fácil. Cuando hay crisis de mercado como ahorita, que es lo que está pasando, hay una crisis internacional en el precio de la coca, lo que termina haciendo estos grupos es yéndose a lo que tiene al lado, y lo que tiene al lado es la economía formal, no informal. Formal, la tienda, el negocio, la gente, esto que pasa en Tuluá y en Buenaventura, del todos pagan, ponerle cartel hasta el cilantro, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque con eso mantienen su negocio principal, y su negocio principal es la administración territorial, ilegal, y la producción de violencia. En esto, además, Laura tiene toda la razón, hay un colapso del precio internacional de la droga, no por el fentanilo o las sintéticas, sino por la sobreproducción en la región andina,
y eso pues lleva a que todo el mundo en la parte de abajo quede sin plata y se desespere a buscar pues plata, y por eso aumenta el nivel de extorsión. Hugo, una cosa, usted nos dice rápidamente, investigación criminal, inteligencia es lo que se debe fortalecer porque estamos de acuerdo que eso se combate así. Pie de fuerza hay que fortalecerlo, pero es difícil por la situación actual de la policía. La propuesta de entregarle armas a civiles, a mí me parece una desfachatez terrible, pero ¿usted qué opina? No, yo desde las épocas de Antanas y luego también inclusive con Enrique Peñalosa propugnamos por un desarme de los ciudadanos. La verdad es que pasamos de los años 90 en las encuestas en donde la gente consideraba que para mejorar la seguridad había que armar a la gente, o los ciudadanos consideraban que deberían armarse. Y eso era una proporción que superaba el 40-50%. Hoy sí en las encuestas ni siquiera aparece. O sea, la gente no está pensando, digamos, en esa salida. Y es que es una salida que lo que hace es posibilitar mayores niveles de violencia. La gran mayoría de ciudadanos que podrían acceder a un arma y podrían tenerla, no están entrenados para manejar este tipo de instrumentos. Es más, ni siquiera para tenerlos en la casa. La gente no sabe que en la casa no hay que tenerla armada, pues, y a disposición de los niños y de los jóvenes, porque ellos sí la saben utilizar y ellos van a terminar siendo víctimas. Entonces yo sí creo que en ese sentido son las autoridades legítimamente constituidas las que deben garantizar la seguridad. Armar a los ciudadanos no es la salida, se ha comprobado, y creo que la reducción de ese nivel de armas en los ciudadanos, desde luego tiene efectos, pero también reducción de violencia. Ahora, sí hay que hacer algo, y es un control sobre el mercado de armas ilegales. Y creo que ahí no tenemos una política nacional, ni siquiera local, ni siquiera internacional, no hay nada. Hombre, hay un mercado bastante boyante, muy cercano a la rentabilidad de las drogas y otros mercados, y es el tema de las armas, donde le estamos exigiendo a los países productores el control de las armas. Se avanzó con Obama y con Hillary Clinton, cuando reconocieron que eran casi que culpables en la producción de armas y de la violencia que estaba sufriendo México en su momento. Y hubo declaraciones importantes. El 80% de las armas mexicanas son gringas, pues. No. Ese reconocimiento de un presidente y de una directora del Departamento de Estado era muy importante para que los países demandaran con mucha más energía hacia los países productores, entre ellos Estados Unidos, Israel, Brasil y otros, el control de sus armas. O sea, saber de dónde nos están llegando, qué registros tienen y qué responsabilidad tienen los productores que están vendiendo esas armas en esos territorios sabiendo que van a entrar de contrabando a nuestros países y van a incrementar la violencia. Siempre lo he dicho, se mueren norteamericanos, europeos y demás por la droga que exportamos, pero también se mueren muchos colombianos con las armas que ellos están exportando, en muchos casos de manera ilegal. Laura, hay una pregunta y es el tema de trata de personas. Digamos, tenemos un aumento de la extorsión, aumento porcentual en el uso del arma de fuego, organizaciones criminales nuevas, pero una de las grandes tragedias en todas las ciudades, incluida Bogotá, es pues básicamente una red de trata de personas, de mujeres colombianas y venezolanas que son ultrajadas, en el caso de Bogotá, abajo en Kennedy, por el Tintal y Patio Bonito, en el centro, que vivimos hace un par de años una guerra durísima por ese mercado. ¿Cuál es el panorama de la trata de personas en este momento? No, en este momento es dramático. Digamos, la ley no alcanza y yo creo que el Congreso ha sido muy tímido en legislar al respecto. Es decir, ese mercado de trata de personas y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es gravísimo, que está penado, no tiene capacidad para hacer control. Entonces la ley no da capacidad para hacer control, el proxenetismo se prohíbe, pero digamos, está disfrazado de un montón de cosas. Entonces la policía cuando llega no puede hacer nada. Lo segundo es que efectivamente la capacitación de la fuerza en qué es la trata de personas, cómo se hace, cómo se trata la trata, es prácticamente nula. O sea, la policía tiene un montón de capacitación en género, pero no llega hasta ese punto. Tenemos supremamente normalizado que las mujeres en situación de vulnerabilidad que terminan, digamos, siendo esclavizadas en los mercados de prostitución es normal. Eso en América Latina es dramático. Y si pasas a Europa del Este es aún peor. Entonces, lo que fue el narcotráfico en algún momento, que era un mercado que permitía conectar globalmente todos los mercados ilegales, lo está sustituyendo hoy en día la trata de personas, que está en trabajo esclavo. O sea, es el primer año, el 2023, en el mundo en el que el trabajo esclavo se ha incrementado. Eso es durísimo.
O sea, imagínate cuántos años llevábamos intentando salir de la esclavitud a nivel global. Y en Colombia eso tiene muchísima relación con la explotación sexual de mujeres. Entonces, la regulación o meterle más diente a ese tema que es tan delicado porque toca tantas fibras sensibles, yo creo que sí es una gran deuda del Congreso colombiano. Nosotros en el Congreso estamos liderando varios proyectos de ley. Uno que yo lo conversé con Hugo de forma telefónica y es descargarle algunas funciones a las policías administrativas pues, para que estén más tiempo en calle en el sistema de vigilancia. Pero ahí vamos avanzando. Tenemos otro para el tema de a los operadores móviles, ponerlos en cintura, porque entregan sin carga de forma gratuita y ahí como extorsionan desde las cárceles. Pero ya les contaremos de eso. Hugo, una pregunta muy rápida. El panorama de la policía. Cuando yo asistí en la alcaldía de Bogotá hace varios años, como una década, un poquito más de una década, había 19.000 policías, hoy hay 16.000 y en la vida real en vigilancia, en cuadrantes, debe haber 3.000 por turno. ¿Cuál es el panorama? Rápido, nos quedan 2 minutos, uno y uno. Pues la verdad es que nos hemos quedado en 17.000 policías y yo creo que va a haber un incremento mínimo por lo que se va a entregar y por el nivel de reposición que hay que hacer de policías. Yo creo que ahí, por eso hay que privilegiar el incremento en temas de policía especializado en inteligencia, investigación criminal y hacer los esfuerzos hasta donde se pueda aumentar el número de policías. En el 2014 se metieron soldados regulares a la policía a prestar servicio militar por 1 año y medio, de esa manera se incrementó en 2014. No fueron policías que luego permanecieron, algunos de ellos luego permanecieron en la policía, pero se utilizó soldado regular. Lo cierto es que los estándares internacionales hablan de entre 287 y 311 policías por cada 100.000 habitantes. Colombia está en 204. Laura, la última pregunta para usted. Los temas de las cárceles, digamos, generalmente se dice desde las cárceles se extorsionan, creemos que es 51%, no se está resocializando, hay una crisis penitenciaria en toda Latinoamérica. Mire lo que pasó hace 2 días en Haití, lo que pasó en Ecuador hace 2 meses. ¿Cuál es la situación en Colombia? No, la situación en Colombia es mala, muy mala. No necesito ponerle números para describirla, pero además está lo que te digo. Entonces yo nunca voy a poder prohibirle a un preso que vea a su abogado, ¿sí? Y nunca voy a tener la capacidad suficiente para ponerle un policía detrás a cada abogado de cada preso para ver qué están haciendo afuera y cómo están manejando la criminalidad. Entonces, inclusive sin teléfonos lo pueden hacer. Yo creo que estamos fallando de utilizar mis últimos 30 segundos muchísimo en estrategia de prevención del delito. Y eso implica meterle el diente fuertísimo a la corrupción estatal. O sea, todo esto también tiene que ver con que las instituciones carcelarias no es que sean naturalmente más corruptas, es que naturalmente están más expuestas a la corrupción política, criminal, administrativa en toda América Latina, en América Latina más que en otros países del mundo. Y eso lo tenemos que resolver de alguna manera. Puede ser o una reforma al IMPEC, puede ser de alguna, digamos, tenemos que encontrar salidas. Yo sé que Hugo se ríe, pero pues no quería decirlo, pero es una de las cosas que están encima de la mesa. ¿Qué hacemos con el IMPEC? Una de las cosas acá es que el modelo Bukele ha cogido mucha fama, pero ese modelo Bukele es como una sopa, donde usted tiene que echarle una serie de ingredientes para que funcione. En el modelo Bukele está arrodillado el fiscal general al presidente. ¿Ustedes se imaginan eso en Colombia, en Brasil o en Perú? En el modelo Bukele está arrodillado el sistema judicial, por eso reinterpretaron la Constitución. En el modelo Bukele está arrodillado todo el poder legislativo. Y hay un estado de excepción de 2 años. Es decir, eso lograrlo en cualquier otro país, yo no lo aguantaría, ningún gobierno aquí en Colombia lo permitiría. Entonces suena muy fácil decir vamos a traer el modelo Bukele, pero lo cierto es que para hacer esa sopa hay unos ingredientes que son imposibles de lograr en una democracia normal, como Colombia, como Perú, como Brasil, así ganara en Brasil otra vez Bolsonaro. Entonces lo que debemos dedicarnos es a discutir salidas sólidas, estables en el tiempo. Hugo aquí ha hablado de unos temas de inteligencia y de acción investigativa en la policía. Laura ha hablado de unos ajustes institucionales y lo demás, ya no les puedo dar la palabra. Este fue el primer programa, vamos a tener uno sobre Medellín, el de Barranquilla, lo que está pasando va a ser dedicado a Barranquilla, pero a toda el área metropolitana, porque yo creo que es la zona más afectada con la del Valle del Cauca. El 80% de Soledad debe estar pagando extorsión. Hugo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Ariel. Laura, muchísimas gracias. Encantada. Un abrazo a todos y todas.